Hola, mi nombre es Óscar Guinea y hoy voy a hablar con el eurodiputado Jordi Cañas. Jordi es miembro de la Comisión Internacional en el Parlamento Europeo y también es el POPEA y Mercosur. Y es de este acuerdo negociado, pero no ratificado, del que vamos a hablar hoy. Jordi, bienvenido. Gracias. La Unión Europea y Mercosur comenzaron a negociar un tratado comercial hace más de 20 años. Las negociaciones finalizaron en junio de 2019 en la cumbre del G20, donde la Unión Europea y Mercosur anunciaron su acuerdo de asociación que incluye elementos comerciales pero también políticos. Y aquí estamos, septiembre de 2021 y el acuerdo no se ha aprobado. Cuéntanos qué ha pasado o qué no ha pasado entre junio de 2019 y septiembre de 2021 para que el acuerdo siga sin ratificarse. Bueno, primero, simplemente para poner en contexto, hay que recordar que el acuerdo tiene dos partes, una parte comercial, una parte política y de cooperación. La parte comercial se firmó, digo, se firmó. El acuerdo está firmado, pero no está ratificado. Pero el acuerdo está firmado, el acuerdo está finalizado. El acuerdo se firmó, la parte comercial se firmó en julio del 2019. Y la parte política y de cooperación se firmó en julio del 2020. Desde entonces, ¿qué ha pasado? Pues han pasado muchas cosas. Pasó que ya desde verano, desde agosto del 2019, Francia, que había sido firmante entre Osaka, o había visto la foto Osaka, aquella famosa, donde estaban presidentes de la Unión, de países de la Unión Europea y miembros del Mercosur. Pues ahí estaba el presidente francés, acción política vinculada al liderazgo que quería tener el presidente Macron sobre la defensa del medio ambiente y el cumplimiento de los acuerdos de París. Pues ya en agosto el propio Macron ya dijo que Francia veía con dificultad la aprobación del acuerdo por los incendios que estaban sucediéndose en el Amazonas y por la actitud del gobierno de Bolsonaro. Sin embargo, la parte política y de cooperación se firmó en julio del 2020. Ha habido un cambio de comisario. Recordemos que en octubre del 2020 asumió la cartera el señor Dombrovskis, que era el comisario de Economía, y también el de Comercio. Y ya en su toma de posesión, en su hearing, más que en su toma de posesión, en el hearing que hizo ante el Parlamento, ya dijo que el acuerdo tal y como estaba no iba a iniciarse el proceso de ratificación, sino que se requerían de los países del Mercosur unos compromisos adicionales en materia especialmente de protección del medio ambiente de cara a iniciar el proceso de ratificación. Eso, recordemos, en octubre del 20, llegaba la presidencia alemana el primer semestre del 21 y se pensaba que iba a haber ahí un impulso por parte de Alemania, pero sin embargo también pues lo que podía haber sido un impulso de inicio del proceso de ratificación, pues no se llevó a cabo porque Alemania, poco antes de asumir la presidencia, también dijo que, bueno, que requería esos compromisos adicionales de cara a poner en marcha el proceso de ratificación. Y en esa situación estamos, que después de más de un año de que se firmase finalmente el conjunto del acuerdo con la parte política, pues a día de hoy pues no conocemos, primero, la totalidad del acuerdo, porque todavía no se ha puesto a disposición pública, todavía en teoría está bajo la traducción y bajo el ajuste legal. No sabemos cuándo va a iniciarse el proceso de ratificación y no sabemos, más bien sabemos que no han empezado las negociaciones para conseguir los compromisos adicionales con los países del Mercosur en materia medioambiental. Por lo tanto, tenemos un acuerdo que es el más importante que ha firmado la Unión Europea y uno de los más importantes del mundo, ahora mismo una especie de coma inducido o puesto en el congelador a la espera de acontecimientos políticos. ¿De acuerdo? Muy bien, Jordi. Ahora vamos a contar hacia adelante, si no te importa. Estamos en 2021. Elecciones en Francia y elecciones en Brasil en 2022. Vamos a asumir que es difícil para un eurodiputado votar a favor del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur un año antes de las elecciones europeas. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo se va a votar el acuerdo? ¿Cuándo se va a iniciar el proceso de ratificación? Ujú. Eh, es evidente que hay cuando nos preguntamos cuál es el motivo para
cual no se ha iniciado el proceso de ratificación, hay que hablar con claridad y decir que básicamente lo que lo ha determinado ha sido la posición francesa, en este caso por política interna, la situación de política interna francesa, ante lo que podía ser el crecimiento de las formaciones de los verdes en Francia y de la posición más conservadora de los sectores vinculados a la agricultura y la ganadería en Francia, ¿no? Y tenemos unas elecciones presidenciales en Francia que van a decidir el futuro de la presidencia francesa en el año que viene, y que hasta que no pasen las elecciones tenemos que dar, digamos, el acuerdo por iniciado el proceso de ratificación. Es muy complicado que, dada la posición tan firme de Francia, dada la posición más tibia de Alemania, o que no ha sido capaz de iniciar el proceso, y el contexto político en el cual nos movemos, que ese proceso de ratificación se inicie antes de las elecciones francesas. Ese es un elemento, un hito claro, las elecciones francesas. También cómo quede finalmente el gobierno alemán, ahora que ha habido elecciones en Alemania y que ha visto que pueden cambiar los equilibrios de poder o el signo político de la presidencia alemana, y después las elecciones en Brasil. Yo creo que eso tenemos un horizonte de mediados del año que viene para tener toda esa información, y a partir de ahí, si se han aclarado algunas de las incógnitas de la ecuación, si a lo mejor el señor Bolsonaro no gana las elecciones y gana Lula, si finalmente el presidente Macron enfrenta su segundo y último mandato, y si en Alemania el gobierno resultante pues no es contrario al inicio de ratificación, pues podríamos iniciar una ventana de oportunidad desde mediados de el segundo semestre del 2022, que permitiese iniciar un proceso de ratificación, habiéndose negociado en paralelo los acuerdos adicionales significativos exigidos por la Unión Europea, y que en unos meses pues pudiésemos iniciar el proceso de ratificación. Ese sería un horizonte, una ventana de oportunidad por segundo semestre del 22. Como tú bien decías, sería muy difícil que en los últimos 6 meses de 2024, previo a finales del 2023, inicios del 2024, se iniciase un proceso de ratificación en plena pre-campaña de europeas, y por lo tanto tenemos ese segundo semestre del 22, primer semestre del 23, ahí tenemos un horizonte, una ventana de oportunidad de en torno a un año, que podría coincidir también con la presidencia española y con algunas presidencias muy próximas al acuerdo, como la de Suecia, como la de la República Checa, que yo creo que podrían ser importantes de cara a ir preparando el escenario para un inicio de ratificación, digamos, sería en el último de 2022-2023, último semestre del 22, primer semestre del 23. De acuerdo, pues vamos a hablar de Francia y Alemania ahora. Como has dicho, Francia parece que no está dispuesta a apoyar el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur. Has hablado de alguna de las razones. Me gustaría que pudieras explicar un poco más en detalle y a la vez hablar de qué es lo que se puede hacer al respecto para salvar la desavenencia francesa. Yo sinceramente, yo te voy a dar mi opinión personal. Evidentemente, si hablas con otras personas, pues te dirían otros motivos. Yo el motivo lo veo claramente de política interior, el motivo es estrictamente electoral. El acuerdo es un acuerdo que es muy bueno para el conjunto de las industrias europeas, pero también para las industrias francesas. Pero cuando digo industrias, digo de la industria, desde la industria agroalimentaria, automoción, química, lácteos, textil, es decir, el acuerdo es un gran acuerdo comercial. Y también es un gran acuerdo político, y es un gran acuerdo de compromisos medioambientales. Este es el primer acuerdo que incorpora dentro de su articulado el cumplimiento de los acuerdos de París, el cumplimiento de los compromisos de deforestación. O sea, está en el articulado. Lo que pasa es que la forma legítima, pero hay que intentar circunscribir la problemática, ¿no? La problemática es que el señor Macron ha liderado una especie como de cruzada verde vinculada a los incendios en el Amazonas, unos incendios que se han producido históricamente en la zona de la Amazonía, aunque sí que es cierto que durante la presidencia de Bolsonaro, pues digamos que ha habido una actitud más laxa, una actitud directamente no beligerante contra la lucha contra el origen de los incendios, pero que en el fondo poco tiene que ver con el acuerdo. O sea, realmente la vinculación acuerdo-deforestación es inexistente. Yo doy siempre el mismo dato. La mayor parte de las zonas deforestadas en el Amazonas, de una forma voluntaria, con usos, digamos, no ilícitos, no la zona de minería irregular o narcotráfico, sino
cría de ganado o plantación de soja, a día de hoy, sin acuerdo, Europa importa la soja brasileña con arancel cero. Con acuerdo o sin acuerdo, la soja entra en Europa con arancel cero. Mucha de esa soja seguramente cultivada en zonas deforestadas irregularmente. Yo no he visto a nadie pedir que se ponga un arancel a la soja brasileña. Entonces, cuando algunos dicen, no, va a haber una relación directa entre la firma del acuerdo y el aumento de deforestación, pues es absurdo, porque los productos que se cultivan, que es la soja básicamente, o la ganadería tiene unas cuotas cuyo incremento es muy reducido en el acuerdo y la soja ya entra con arancel cero. Por lo tanto, es al revés, es renunciar a un instrumento que tendríamos de cara a ayudar o incluso llegar a forzar al gobierno de Brasil, a este o a cualquier otro, a cumplir con sus objetivos medioambientales. Y sin embargo, el señor Macron ha decidido vincularlo a un acuerdo que nada tiene que ver, desgraciadamente, en este caso, con la lucha contra la deforestación. Entonces, es una estrategia meramente política, primero para asumir un rol de paladín del discurso verde o del cumplimiento de los acuerdos de París, cosa que es muy legítima, para frenar el incremento de los partidos verdes en Francia, cosa que es muy legítima, y para por una cuestión estrictamente pues, personal o de partido, cosa que también es muy legítima. La problemática de esto es que algo que es legítimo pues tiene una afectación al conjunto de la Unión Europea. Un debate que de alguna forma se ha replicado en Alemania. Lo que pasa es que ahora tenemos las elecciones que se han producido este fin de semana pasado y vamos a obtener ya un resultado. Yo recuerdo una carta muy contundente del conjunto de las industrias alemanas, de la patronal industrial alemana, a Merkel, diciendo que este acuerdo era importantísimo para el futuro de la industria alemana. Entonces, bueno, de alguna forma tenemos que asumir que este acuerdo se ha convertido en el nuevo Z para aquellos que critican los acuerdos comerciales. Ha habido unos argumentos políticos que se han puesto en el centro del debate que vinculan al acuerdo con la deforestación, cuando el acuerdo nada tiene que ver con la deforestación. Es más, el no acuerdo nos va a impedir tener instrumentos para combatir la deforestación, eh, porque hay unos artículos en el acuerdo que obligan mutuamente a los países a cumplir los acuerdos de París y a cumplir todos los acuerdos de deforestación, pero que tiene una lectura política que, de alguna forma, en cuanto a que políticos no podemos obviar. Lo que muchos deseamos es que una vez pasen las elecciones francesas se pueda iniciar el debate estrictamente sobre el acuerdo, se pongan encima de la mesa aquellos elementos que puedan ser mejorables sin renegociar el acuerdo no se va a abrir para renegociarse, lo que sí que es cierto que sería conveniente, porque así lo hemos decidido, que aquellos compromisos medioambientales que tanto los países de Mercosur como los países de la Unión Europea tienen, reforcemos esos cumplimientos, pero no solo los acuerdos a los países de Mercosur, sino al conjunto de los países, porque este es un acuerdo de asociación y los socios se obligan todos a cumplir unas normas o unos acuerdos o unos artículos o unos compromisos. No solo tenemos que obligar a los países del Mercosur, la Unión Europea se ha puesto unos compromisos medioambientales que también puede incumplir. Por lo tanto, estos compromisos adicionales que creo que pueden mejorar el acuerdo, pues tendremos que esperar a que pasen las elecciones francesas para que seguramente se pongan encima de la mesa, se tenga un debate sereno, positivo y que sirva para reforzar un gran acuerdo para la industria europea y un gran acuerdo para el conjunto de los países del Mercosur. De acuerdo, pues vamos a discutir las debilidades del acuerdo, de las que tú has comenzado. Primero, el acuerdo sobre comercio, el capítulo sobre comercio sostenible, donde se trata la protección del medio ambiente, la deforestación, cambio climático, derechos de los trabajadores, esos temas a los que has aludido. Los críticos del acuerdo dicen que las aplicaciones de los artículos no se pueden comprobar. Básicamente dicen que son declaraciones de buenas intenciones, papel mojado en caso de incumplimiento. ¿Es esto verdad? Bueno, pues como tantos acuerdos internacionales, pero es que eh, aquí hay un debate, repito, hay un debate y hay dudas razonables, no sobre este acuerdo, sino sobre el conjunto de los acuerdos. La Unión Europea somos un conjunto de 27 países y hay algunos países que incumplen los acuerdos que tenemos entre nosotros y tampoco a veces carecemos de los mecanismos adecuados para obligarlo. Entonces, no es ninguna novedad, o sea, los acuerdos internacionales se mueven en el fondo, ante una voluntad común de llegar a un acuerdo. Un acuerdo es un compromiso que nos liga. Hombre, si alguien después lo vulnera, pues seguramente sería bueno empezar a establecer mecanismos de mutua obligación. Pero eso no es ninguna novedad. Pero la pregunta es, entonces, si no tenemos el acuerdo, ¿qué instrumentos tenemos? Ninguno, ni declarativos, ni compromisos. Yo no lo sé, yo cuando un país
Y cuando digo un país, no un gobierno, firma un acuerdo y se compromete, tenemos que, en principio, tener confianza y credibilidad en él, ¿no? Repito, no se puede tener socios desconfiando, con los socios se confía. Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay son firmantes de los acuerdos de París. ¿Y cuáles son los mecanismos coercitivos hacia los países que han firmado el acuerdo de París? ¿Alguien los conoce? Yo te digo cuáles son, ninguno. Son voluntarios y nos obligan porque queremos y confiamos en que son necesarios. Los acuerdos, este es un acuerdo de asociación. Yo siempre digo que este tipo de acuerdos, no los comerciales, los acuerdos de asociación, son un punto de partida de un proceso de consolidación de relaciones políticas entre dos bloques diferentes. El acuerdo de asociación genera unos mecanismos de seguimiento y de supervisión que tienen que ser mejorados. Pues mejorémoslos. Sí, yo creo que todos estamos muy preocupados por el cumplimiento de los acuerdos, en general, de todo tipo, de todos. Y que tenemos que establecer mecanismos de seguimiento, de control, de fiscalización y de sanción, incluso en el caso de incumplirse, ¿no? Pero repito, es que este acuerdo se firmó la parte política en julio del año 20, no hace 20 años. Entonces, cuando el acuerdo se ratifique, ya analizaremos dónde está fallando y estableceremos los mecanismos, o establecerá los mecanismos de sanción. Pero claro, ponerse la venda antes de la herida, pues es un poco, es un ejemplo de desconfianza, y repito, ante debates donde es probable que haya países de la Unión Europea que incumplan sus compromisos medioambientales de emisiones de CO2, de mix energético, y que muchas veces los europeos vamos dando lecciones a otros países que emiten menos CO2 per cápita que nosotros, que tienen un pool energético, algunos de ellos 100% renovables, como en el caso de Paraguay y casi el 90% en el caso de Brasil, eh, que tienen mayores zonas forestadas que no nosotros, que las deforestamos casi todas. Entonces yo creo que si queremos reforzar lazos fundamentados en la cooperación, la colaboración, tienen que estar fundamentados también en la confianza y el respeto mutuo. Y los acuerdos de asociación son un punto de inicio de relaciones que tienen que irse consolidando. Son un instrumento que tenemos que evidentemente puede perfeccionarse, pero lo que no podemos decir es que es imperfecto porque no tiene todo aquello que queremos. Bueno, tiene muchas cosas, algunas inéditas en los acuerdos comerciales, muchas de ellas vanguardistas. Es el acuerdo comercial más moderno, más vanguardista de todos los firmados, que tiene un profundo respeto y preocupación por el medio ambiente. China, ninguno de sus acuerdos tiene nada que ver con esto. El acuerdo de comercio pacífico no tiene ningún tipo de cláusula medioambiental. Y este compromete al cumplimiento de los acuerdos de París, compromete en los acuerdos de respeto a la biodiversidad, compromete en los acuerdos de respeto contra la deforestación, y que tenemos que tener confianza en que el conjunto de países firmantes, finalmente, se pondrán manos a la obra para cumplir sus compromisos, pero no podemos estar desconfiando permanentemente. Yo creo simplemente, para acabar, que es una excusa que se pone frente a aquellos que en su momento el CETA tampoco lo querían, tampoco querían el TTIP, no han querido el acuerdo con Vietnam. Bueno, pues, en general son contrarios a los acuerdos comerciales, cosa que es muy legítima, pero simplemente en este caso han aprovechado las circunstancias de los incendios del Amazonas para poner en cuestión el acuerdo. Sin embargo, pues no han puesto nunca en cuestión los incendios de Australia, los incendios de Estados Unidos, o los incendios de Canadá a la hora bueno, o el respeto a los derechos humanos en China a la hora de establecer relaciones comerciales o acuerdos como el que se llegó a firmar en diciembre del año pasado con China para acuerdo de Ujú, inversiones, ¿no? ujú. Básicamente. Vale, pues si el acuerdo es tan bueno, mi pregunta es, ¿por qué está la Unión Europea renegociando un anexo medioambiental con Mercosur? ¿Qué problemas tiene el acuerdo? Pues, ¿Cuáles son las propiedades mágicas de este anexo para solucionar estos problemas? pues mira, es que yo siempre digo que los políticos lo que no tenemos que hacer es crear problemas para después resolverlos. O sea, en teoría nosotros nos pagan por resolver problemas, no para crear problemas y después tenerlos que resolver, ¿no? Pues yo creo que este es un problema que algunos han creado y ahora tenemos que resolver. Pues cuando uno dice que este acuerdo es un acuerdo imperfecto, pues, y que hay que perfeccionarlo, pues lo que no puede decir es un año después, no, que es que está fenomenal. Pues no. Yo lo que te repito es que lo que no acabo de entender tú, que aquellos que conocemos un poco los procedimientos a nivel europeo, que este acuerdo, cuando se ratificó la parte política y de cooperación, el Consejo dio su visto bueno. Y entonces yo lo que no entiendo es por qué se ratifica la parte política y de cooperación en julio del año 20
sin exigir que se incorporen en esa parte los compromisos adicionales que se piden 3 meses después. O sea, claro, yo no te puedo dar respuesta ante una pregunta que a mí también me asombra. ¿Qué pasó en 3 meses? ¿Por qué se firmó en el 20, en julio del 20? ¿Por qué no se inició el proceso de adicional o de peticiones adicionales para incorporarlo ahí? El problema es que como la Comisión tenía un problema político con uno de los miembros más importantes del Consejo, que es Francia, y no las tenía todas consigo, pues en vez de asumir el liderazgo y iniciar el proceso de ratificación, aún a la espera de después de tener que trabajarlo con Francia o después con otros países, pues decidió congelarlo. Decidió la parte, lo más sencillo. Pasamos de la comisión de la geopolítica a la comisión que mejor no hacer nada. Pues no hacer nada, dices que hay unos compromisos adicionales, estos de octubre del año pasado, a día de hoy por informaciones directas, no se ha puesto ni un solo documento encima de la mesa a los países del Mercosur, estamos cerca de un año después del hearing del señor Dombrovskis. Entonces, ¿cuáles son los compromisos adicionales? No lo sabemos. Sabemos que hubo una filtración de un documento interno del gobierno francés donde se establecía cuáles podían ser las directrices o los puntos que podrían conformar esos compromisos adicionales. Pero de igual manera que todavía no tenemos el acuerdo firmado en su totalidad, no, desconocemos, entre otras cosas porque es probable que no existan, esos documentos de compromisos adicionales que deberían estarse negociando desde hace ya unos cuantos meses de cara a, en el momento que haya la oportunidad, iniciar el proceso de ratificación. Pero bueno, ya te digo, yo creo que el problema es que tenemos que dar una solución política a un problema que los políticos hemos creado o han creado. De acuerdo. Bueno, conocemos la posición de Francia. Hemos hablado en esta entrevista bastante de Francia, pero ¿cuál es la posición de Alemania? ¿Y cuál puede ser la posición del nuevo gobierno alemán? Mira, yo muchas veces lamento tener que hablar de cosas básicas, ¿no? Europa es un continente exportador. O sea, nuestra industria, o sea, nuestra prosperidad se fundamenta en la exportación. Alemania fundamenta su prosperidad en que es uno de los países mayores exportadores del mundo. A mí singularmente me sorprendió, pero lo entendí políticamente, cuando Merkel dijo, bueno, que se había reunido con Greta Thunberg y que sí, que a ella también le preocupaba el medio ambiente, porque nos preocupa a todos, pero la pregunta es, ¿realmente Alemania y Francia están dispuestas a renunciar a ser países que tengan una relación comercial privilegiada con el Mercosur, con un bloque comercial tan importante como el del Mercosur, ser los primeros países, junto con el resto de países de la Unión Europea, que pueda acceder con ventajas comparativas sobre otros competidores, especialmente con China, en un país como Brasil, por ejemplo, que es un mercado maduro para nuestros productos, que es un mercado que culturalmente es próximo. O sea, ¿realmente estamos dispuestos a no ratificar este acuerdo? Y yo la pregunta que formulo muchas veces es, ¿alguien ha hecho números de lo que costará el no acuerdo? ¿Alguien ha hecho números de lo que costará que China llegue a acuerdos con Uruguay o con Brasil unilateralmente? Y que sean las empresas chinas las primeras que tengan acceso con sus productos o bajos aranceles, que sean las empresas chinas las que tengan, las que puedan acceder a los mercados de servicios con garantías jurídicas y con prioridad frente a las europeas. ¿Alguien ha hecho cuentas de eso? ¿Y eso alguien lo ha explicado a los trabajadores europeos? ¿Alguien lo ha explicado a las empresas europeas? Lo que significará que decisiones políticas fundamentadas por intereses electorales, cabotados de intereses medioambientales, pongan en cuestión un acuerdo comercial que puede ser clave de cara a la recuperación económica de la industria europea, del empleo europeo y que nos puede posicionar geopolíticamente de una forma inmejorable en un continente como el latinoamericano, bueno, con un subcontinente como el latinoamericano, con el cual Europa había sido máximo inversor hasta que hace pocos años, fruto de la incapacidad europea de consolidar sus relaciones, China nos ha pasado. Yo creo que ese es el debate. O sea, estamos siendo conscientes de que la parálisis del acuerdo con el Mercosur está, por un lado, provocando problemas dentro del propio Mercosur y está haciendo perder a la industria europea una oportunidad de oro para tener un mercado, acceder a mercados maduros para poder vender sus bienes y servicios y generar prosperidad en Europa. Yo creo que también es legítimo preguntar eso, ¿no? ¿Alemania puede permitirse eso? Bueno, pues a lo mejor, pues
pues como apliquen los mismos problemas a todos los países, pues van a tener serias dificultades en las exportaciones, porque claro, China, como tengamos que mirarnos los acuerdos laborales de la OIT, los compromisos medioambientales, y de eso dependa firmar acuerdos comerciales con China, pues tenemos un problema. Yo sinceramente creo que, repito, yo soy político y entiendo políticamente los ciclos electorales, las necesidades electorales, son un elemento más del juego, ¿no? Pero también entiendo que estamos ante una situación donde China, por ejemplo, está en negociaciones con Uruguay, sabemos que está en negociaciones con Brasil, el Reino Unido está en negociaciones con Brasil, con Uruguay, y si Europa no es capaz de cerrar este acuerdo rápidamente, pues va a perder una oportunidad muy importante, no solo para las empresas, yo siempre lo digo, también para el empleo, por empleo de calidad, la exportación en Europa son productos con alto valor añadido, que tienen trabajadores muy cualificados detrás, y que perder la oportunidad de ser los primeros que se firma un acuerdo comercial en un bloque tan proteccionista como el bloque de Mercosur, pues es una oportunidad de oro que alguien algún día igual también tiene que explicar, porque nosotros hay algunos que vamos a pedir que se haga también un estudio de impacto de lo que significará el no acuerdo y dejar que China se convierta en el socio comercial preferente de una región que por lazos históricos, culturales, lingüísticos, económicos, históricos, está tan vinculada al conjunto de Europa. Bueno, pues has explicado muy bien las dificultades para aprobar el acuerdo en Europa y también has tocado en uno de los temas más candentes del Mercosur, que igual no se le da la importancia que debería en Europa, y es que Uruguay está estudiando la posibilidad de negociar un acuerdo de comercio bilateral con China. También has mencionado a Brasil. Mi pregunta es si tiene sentido seguir preocupándonos por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur cuando el mismo Mercosur se tambalea. Bueno, bueno, es que yo creo que tenemos que asumir la responsabilidad de que el Mercosur se tambalee, porque uno a ver, cuando Europa decide firmar con el Mercosur, como con otros países, un acuerdo de asociación y no exclusivamente un acuerdo comercial, es porque queremos que nuestras relaciones sirvan para más cosas que para aumentar el intercambio de bienes y servicios, o para facilitarlo, o para rebajar las aranceles, sino para consolidar procesos, en el caso de Mercosur, de institucionalización, procesos democráticos, generar prosperidad compartida, crear socios en asuntos multilaterales, vincular normativas medioambientales, laborales, sanitarias, extender, digamos, una parte de la legislación europea a otras partes del mundo para dotarla de mayor valor. Bueno, y todo eso parece que algunos renuncian. O sea, el problema de Mercosur es que tiene una lógica muy grande para sus negociaciones bloque con bloque, pero internamente tienen pues, dificultades y justamente su unión aduanera pues, hace que las importaciones son muy caras. Hay países como Uruguay pues que empieza a ver que eso no acaba de funcionar. Sin embargo, a su vez estaban negociando con la EFTA, estaban negociando si hubiera iniciado el proceso de ratificación, se hubiera firmado con la EFTA, con Canadá, pues seguramente Mercosur tendría un pleno sentido, pero es que somos un poco responsables de que eso no sea así. Y estamos permitiendo que, repito, que un bloque que tendría que vincularse comercial, pero también políticamente con Europa, en un momento donde se está más que reordenando geopolíticamente el mundo, que Europa renuncie a un espacio de asociación y de prosperidad compartida en América Latina, porque Brasil es uno de los países, es un titán en la región, pues yo creo que nos debería hacer llevar a una profunda reflexión. Porque, repito, los argumentos de la crítica al acuerdo, pues, todos son legítimos y compartimos las preocupaciones. Claro, evidentemente, que yo creo que a todos los que defendemos el acuerdo nos preocupa la gestión de la deforestación en la Amazonía. Pero sabemos que los problemas son mucho más complicados de los que muchas veces se dicen. Hay situaciones socioeconómicas, de zonas prácticamente sin presencia del Estado, que el problema del Amazonas o la Amazonía no solo es de Brasil, pasa en otros países, en Bolivia son las zonas más deforestadas, en Ecuador, en la propia Guayana Francesa. O sea, es que todo no es tan sencillo, pero que no podemos vincular algo que tiene la dimensión que tiene un acuerdo a un problema que el acuerdo puede contribuir
a intentar mejorar. Entonces, a mí me produce una sensación de profunda tristeza o desazón, ya no solo por cuestiones comerciales, que también, porque Europa necesita abrir nuevos mercados, mercados con los cuales establezca eh, 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 que tenga seguridad y certidumbre para sus empresas, ¿no? Necesitamos los acuerdos comerciales ante un momento donde las relaciones comerciales internacionales pues están en riesgo, ¿no? Las certidumbres, las dudas sobre la OMC, las dudas sobre el cumplimiento. Entonces, Europa necesita esos instrumentos, ¿no? Que den garantía al servicio, ¿no? Pero también a nivel político y a nivel también de los problemas compartidos. El problema medioambiental es un problema compartido a nivel global. Entonces, tenemos que tener socios, no podemos cerrarles un portazo en las narices. O sea, ¿alguien cree que dándole un portazo en las narices a Brasil, Europa va a poder contribuir a que a Brasil, este o cualquier otro gobierno, eh, entienda que su futuro pasa por un crecimiento sostenible? O sea, ¿realmente creemos que podemos seguir yendo por el mundo como jueces, exigiendo a los demás que cumplan lo que muchas veces nosotros no cumplimos y cerrándoles la puerta en las narices? Yo creo sinceramente que no es la forma. Las preocupaciones las tenemos todos, pero tenemos que tener instrumentos para poder hacer frente a los retos compartidos de una forma compartida, común, desde la cooperación, el compromiso y la colaboración leal. Y eso lo dan los instrumentos políticos. Y este es un acuerdo de asociación comercial, política y de cooperación. Y nos da instrumentos que se pueden mejorar, claro, todo en la vida. ¿O es que nuestra propia Unión Europea no es mejorable? Claro. ¿Qué hacemos? Trabajo sistemático, de poco a poco, ¿no? Pues lo mismo. Tenemos un instrumento, perfeccionémoslo. Que no suena un poquito desafinado, afinémoslo. Venga, pero no lo rompamos, porque entonces vendrá otro y cogerá otro instrumento que no sonará tan bonito. Porque si China entra como socio preferencial en Brasil, pues desde luego si alguien se cree que China tiene la más mínima preocupación por la deforestación del Amazonas, siempre y cuando consiga soja barata o acceso a raw materials baratos, pues sinceramente creo que no entiende nada. Tenemos una obligación y un deber general. Bueno, con la respuesta a esta última pregunta llegamos al final de nuestra entrevista. Muchas gracias Jordi por tu tiempo y por tus respuestas. Pues muchas gracias Y por la desde, entrevista. Gracias. desde CIPE queremos darte las gracias y desearte mucha suerte en tu trabajo en el Parlamento Europeo y en especial como ponente principal del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur. Un cordial saludo. Un cordial saludo. Muchísimas gracias. Adiós.